2018, los primeros 3 meses van a ser terribles económicamente para el país. Y yo quiero hablarte hoy de cómo quebrantar la maldición de la pobreza y no caer en la rueda que está cayendo el venezolano, esa rueda de corrupción y de pecado, ¿me entiendes? Y voy a orar para que Dios desate los milagros del cielo financieramente. Invité a varios pastores esta tarde para que la gloria y la gracia, por eso hice lo que hice con Marco. Yo quiero que Marco sea bendecido y que Marco cambie y que sean transformados y que podamos abrir los cielos. Pero si nosotros queremos abrir los cielos, tenemos que guardar los principios del reino de Dios. Si nosotros caemos en la misma rueda, vendiendo efectivo, haciendo tracañuelas como la hace el mundo, vamos a caer en la maldición del mundo y vamos a ser esclavos de la economía. En vez y le digo una cosa, el dinero es un mal amo, pero es un buen siervo. Amén. Como amo es malo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, pero hay muchos males que no se van a poder ir si usted no tiene dinero. Así que bueno, ¿cómo está Danielita? Estoy hasta celoso yo. Estoy celoso. Ayer me preguntaron, ¿dónde está Daniela? Y yo, Daniela, ¿dónde está Daniela? Daniela, yo no sé dónde está Daniela. Daniela pasó todo su fin de semana con sus suegros, con yo sé qué, con Balbina, con todo, y a mí ni la bendición. Ay, vale. Dios es bueno. El mensaje que voy a predicar ahorita, escúcheme, es de vida o muerte. Este mensaje te puede salvar tu destino eterno. Lo predico con temor y temblor. Gloria a Dios. Con temor y temblor. En el nombre de Jesús. Neutralizo toda fuerza de las tinieblas. Toda persona que haya venido a hacer daño en esta mañana, ahora es atada y ligada. En el nombre de Jesús, neutralizada por el poder de la palabra. Si algún malandro vino a hacer daño, no sé, sentí eso esta mañana. Debe haber un malandro por ahí. Mosca, los que tengo ahí de seguridad. Pero tranquilo, no se preocupe, que de aquí sale chamuscado. En nombre de Jesús. Le dije a Ali, descubrí, encontré algo que cambió mi vida. Encontré algo. Ali me dijo, el sinvergüenza me dijo, bueno, yo voy a ir hoy y me voy a emborrachar. Me despido del mundo y te sigo. Claro, no era a mí que iba a seguir. Y así lo hizo. Y ahí está Ali. Ponte de pie. Gloria a Dios. Hablando de más de 30 y pico de años. Amigos de toda la vida. Gloria a Dios. Y recibimos. Y después nos fuimos y buscamos como a 14 muchachos. Enamorados de Jesús, enamorados de Cristo. Me acuerdo que nos llevamos una marimacha. Nos la llevamos para la iglesia. Y entonces nosotros queriendo hacer el papel del Espíritu Santo. Estábamos nuevos, no sabíamos. No sabíamos nada de la salvación. Y agarramos a la muchacha, le pusimos una falda, le buscamos unos sostenes, porque ella se amarraba con venda a los pechos para que no se le notara. Y la pintamos, le pusimos zarcillo, la metimos como una guacamaya a la iglesia. Gloria a Dios. La muchacha del tiro se descarrió, no perseveró. Pero era la pasión y el amor y aquel deseo por servirle a Jesús y aquella alegría, aquel gozo. Como 14 muchachos de una banda que llamaban La Manizales. Gloria a Dios, allá en Villa Colombia. Como 14 metimos en la iglesia de un solo momento, ¿verdad? Se convirtieron gente que eran súper peligrosos con nosotros a servirle al Señor. Y eso era una pasión, una pasión. Me acuerdo que en esa oportunidad unas hermanitas me invitan al cine, nos invitan a Ali y a mí al cine. ¿Te acuerdas, Ali? Y fuimos al cine, yo no sabía, bueno, porque a veces la gente llega a la iglesia y experimentan y entonces la gente en vez de invitarlo a orar, a buscar a Dios, a servir, se ponen a estar ahí mismo con las cosas que no. Pero gracias a Dios que nosotros habíamos sido salvos de verdad.
Si Ali y yo no hubiésemos sido salvos de verdad, hubiésemos hecho desastre. ¿Verdad? Gloria a Dios. Éramos salvos de verdad con temor de Dios. Y me acuerdo que entramos al cine, yo no estoy sabiendo nada. Y cuando entramos al cine, la película tenía escenas de terror, diabólicas y de sexo. Y yo salí corriendo del cine y me paré en la vidriera del cine Altamira. En la vidriera del cine Altamira. Paradójicamente ahí estaba mi suegra, cerquitica, porque ella trabajaba ahí. Es una señora grande, gordota, canosa, que vendía cotufa ahí. Yo ni sabía que me iba a casar con la hija. Si hubiera sabido, no me paro ahí. Pero no por Carmen, echándole broma a la suegra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la suegra en los primeros años fue tremenda. Gloria a Dios. Carmen, cuidado. Entonces, bueno, hermano, y me paro ahí. Y una de las muchachas cristianas sale y me dice: ¿qué te pasa? Y yo dije: no sé qué me pasa. Escuche bien, no sé qué me pasa, pero no puedo seguir viendo eso. Algo dentro de mí, le digo yo a ella, se entristeció. Y yo le pregunto: ¿qué me está pasando? Porque sentí que algo dentro de mí se entristeció. Lo que pasaba es que una persona maravillosa se había mudado conmigo. Porque dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, si uno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Por eso yo no creo en esa gente fría, apática, que hay que rogarles para que le sirvan al Señor. Yo no creo en esa gente fría y apática que hay que rogarles para que asistan a la iglesia. Por eso yo no ando persiguiendo a nadie. Yo no tengo vacas, yo tengo ovejas, hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nadie me había dado una charla, escúchenme. No había ido a ningún seminario. No había hecho nada de lo que la gente hoy hace. Pero yo sabía que no podía seguir viendo eso. Amén. Si tú eres realmente salvo, tú tienes que saber lo que no puedes hablar, lo que no puedes ver, lo que no puedes decir, lo que no puedes hacer. Por eso este mensaje de hoy, yo quiero que tú te quedes tranquilo, apague el celular, no se ponga a chatear. Gloria a Dios. Amén. Dios no te va a llamar ahorita, no te va a mandar un mensaje por WhatsApp. O dame tu número para empezar a escribirte el mensaje por WhatsApp, por favor. Amén. Gloria a Dios. Ok. No quiero a nadie caminando. No quiero a nadie hablando con su vecino. Quiero que usted me escuche. Y si usted no quiere escuchar, sálgase y váyase del culto. En el nombre de Jesús. Porque este mensaje, si usted no lo necesita, alguien allí al lado suyo lo necesita. En el nombre del Señor. Este mensaje se llama la espina dorsal de la salvación. Espina dorsal es esto que tenemos atrás, lo llaman la espina vertebral. Y ella tiene vértebras, valga la redundancia. Y si alguna vértebra de esa se rompe, usted queda inválido. Si alguna de estas cosas que yo le voy a mencionar a usted se rompe, no piense que porque somos salvos usted puede hacer y vivir como le da la gana. Porque si usted rompe una de estas espinas, usted puede romper cualquier otra cosa. Usted puede romperse un brazo, usted puede romperse un dedo, usted puede romperse la cabeza, pero no se rompa una vértebra, porque queda cuadripléjico. Y hay gente cuadriplégicos espiritualmente en la iglesia. Hay gente cuadriplégicas. Que ya una persona cuadriplégica lo que le toca es esperar morirse. Una persona cuadriplégica se convierte en un parásito. Nadie quiere a un cuadripléjico, aun cuando sea tu mamá. Gloria a Dios. Tu mamá queda cuadripléjica, que tú tengas que limpiarle hasta el pupú. Y llega el momento que la vas a aborrecer. La vas a cuidar por responsabilidad, por cuestiones, pero va a ser una carga.
¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen conmigo? Va a ser una carga. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Hasta un hijo suyo que quede cuadripléjico, usted lo va a amar, usted lo va a ayudar, usted va a sufrir, pero se va a convertir en una carga. En una carga. Y por eso hay gente que son una carga en la iglesia. Son una carga en la iglesia, son una carga. Gloria a Dios. En el cuerpo de Cristo son una carga. Gloria a Dios. Y muchas veces se convierte en algo irreconciliable. Y le voy a decir una cosa, yo prediqué un mensaje hace años aquí que se llamó Los que nadie puede salvar. Hay gente, hermano, que ni Cristo, ni el pastor, ni la iglesia, ni nadie los puede salvar. Están destinados a una perdición y a una eternidad sin Dios. Gloria a Dios. Este mensaje no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de alerta. Este es un mensaje para que usted no piense, y si usted realmente, por eso le explicaba primero, no quiero entrar en el tema antes de mostrarte el tesoro que tenemos, el milagro que se experimenta en el espíritu del hombre, el milagro cuando el bisturí divino de la cruz del Calvario pasó y cortó los siameses. Tú eras una persona que estabas ligado a un siamés. Eras tú y el pecado, era inseparable, era un monstruo de dos cabezas. Tuvo que pasar el bisturí divino y pasar perfectamente el bisturí y cortar y separar los siameses para que tú quedaras totalmente libre de la maldición del pecado. Pero muchas veces llegamos a extrañar la otra cabeza. Tanto así que la amarramos nuevamente y nos pegamos a ella. Y entonces después puede convertirse en más difícil. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. Puede convertirse en más difícil volver a cortar. Porque la primera vez que el Señor cortó, escucha lo que dice el Espíritu Santo, Dios nos ayude, se murió la otra cabeza. Pero si tú te vuelves a pegar a la otra cabeza, cuando vuelvan a cortar, el que puede morir eres tú. Por eso es tan delicada y por eso es que hay que explicarle a la gente la salvación. Mis hijos, tengan temor de Dios, amen a Jesús. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, en Romanos 7:1, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De modo que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también vosotros, amados míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a fin o con el propósito de que llevemos frutos para Dios. Aleluya. O sea, Dios pasó el bisturí, el antiguo marido murió y yo quedé libre para casarme con Cristo. Pero entonces, escúcheme esto, que puede parecer vulgar, pero entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que todavía te acuerdas de las caricias del muerto. Todavía te acuerdas de la intimidad del muerto. Y no te satisfaces de tu nuevo marido. Entonces, ¿qué haces? Corres a buscar el antiguo marido. Tremendo. Olvídate de ese marido. Olvídate de sus caricias. Olvídate de sus placeres. Olvídate de la manera que te besaba. Olvídate de la manera y enamórate. Porque lo que pasa es que el otro marido era un sinvergüenza. Estoy hablando paradójicamente. Y hacía cosas perversas y a ti te gustaban las cosas perversas. Pero el nuevo marido es puro. El nuevo marido es digno. El nuevo marido te trata como una dama. Estoy hablándole a la iglesia. El nuevo marido no te va a ultrajar.
El nuevo marido te va a tratar con pureza. Y lo que nos pasa muchas veces es que no nos gusta la pureza del nuevo marido. Tremendo, ¿verdad? No corras a prostituirte con el muerto. No corras a prostituirte con el muerto. Eres mi luz y mi salvación. Oh. Número 1. Espina dorsal de la salvación. Número 1, el verbo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ve lo que dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La versión de las Américas dice: y las tinieblas no comprendieron a la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, a Israel vino. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como le decía ahorita, no, si tú quieres aprender, el Espíritu Santo le dijo a mi yerno Alberto está hablando bastante inglés y él le pregunta: ¿cómo le explico a Carolina? ¿Cómo le explico a Carolina? Le dice él al Señor, para que aprenda más rápido. Y el Espíritu Santo le dijo: Alberto, enséñale los verbos. Si tú aprendes los verbos, tú te vas a hacer entender. Y con que la gente te entienda es suficiente. Enséñale los verbos, porque el que quiere aprender inglés, que se aprenda los verbos. Por eso es que es una tragedia tanta doctrina de hombre, tantas normas de hombre, cuando nadie, escúcheme bien, no es velo, no es pelo, no es falda. El fundamento, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo, el cual es el verbo de Dios. Conoce el verbo, escúchame bien, conoce el verbo y conocerás la salvación. La salvación no es una doctrina, la salvación es una persona. Es la comunión con el verbo. Sin el verbo no hay oración. La oración de palabras y la oración de orar. Sin el verbo no hay revelación. Sin el verbo tú no puedes componer una canción sin verbo. Sin verbo no hay una canción. ¿Cómo tú compones una canción sin verbos? No puedes componer. Entonces, gloria a Dios, oremos de esta forma, porque la salvación, la premisa de la salvación está en Jesús. Escúcheme bien, iglesia Maranata, diga: Jesús es la salvación. No el niño Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por eso que nosotros de aquí en adelante, o sea, de la muerte de Cristo en adelante, a nadie conocemos según la carne, dice Pablo. Y Pablo dice una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Dice Pablo, y si aún a Cristo conocimos según la carne. Por eso es que usted ve que Pablo y Pedro y todos ellos se olvidaron del niñito Jesús. Ellos no hablan en sus cartas ni de pesebre ni de nada. Ellos hablan del Señor Jesús, porque ya no era el conocimiento histórico. Gloria a Dios. Amén.
Sabemos que nació en un pesebre, pero ellos dicen, si nosotros conocimos a Cristo según la carne, ya ese conocimiento que teníamos, caminamos con Él, recostamos nuestra cabeza en su pecho, pero aún así no le conocíamos. Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, los que palparon nuestras manos, tocante al verbo. Lo que vieron nuestros ojos, los que palparon nuestras manos, tocante al verbo. El mismo Juan, después que recostó su cabeza, vea, el mismo Juan, después que había recostado su cabeza en su pecho, cuando se le aparece en Apocalipsis, dice, cuando lo vi, caí como muerto. Porque ya era otra cosa. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Tú tienes que conocer al verbo. Juan dice, para que en su venida no huyamos de él avergonzados. Para que en su venida no huyamos de él avergonzados. Tú tienes que conocer al verbo y hacerte conocer por el verbo. Por eso Judas, hablando de él, dice, aquel que es poderoso, escúcheme bien, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A él sea gloria y majestad, imperio y potencia por todos los siglos. A él sea gloria y majestad, imperio y potencia. Estamos hablando de otra cosa. Olvídate del Cristo que caminó por ahí. Ahora tenemos un Cristo glorificado, poderoso, potente en los cielos. Gloria a Dios. Glorioso, majestuoso. Tenemos que empezar a predicarlo en la dimensión que Él está ahora. Dice la Biblia, ¿quién podrá sostenerse en su presencia? No es lo mismo que cuando Él andaba por ahí y andaban los escribas y fariseos y caminaban y se le paraban y lo desafiaban. Ahora no. Ahora, ¿quién podrá sostenerse en su presencia? Viene con un cinto de oro en el pecho y con los ojos como llama de fuego. Y todo lo que no esté preparado para estar delante de Él va a perecer delante de Él. Por eso es que la espina dorsal de la salvación no es que tú te pongas un velo y lo digo a boca de jarro. No es que tú te pongas una falda hasta los tobillos. Es que tú conozcas al verbo y tengas comunión con el verbo, para que entiendas la salvación. Porque la salvación no es una doctrina ni normas de hombre. La salvación es una experiencia sobrenatural. Y muchas veces la gente ha descuidado y menospreciado esa experiencia con el Señor. Cuando pecamos, cuando nos descarriamos, cuando vamos a hacer lo malo, comenzamos a atentar contra nuestra relación con el verbo de Dios. ¿Cierto o falso? Por eso Tomás dijo, Tomás había caminado con Él. Tomás había caminado con Él y todo, y no sabía nada de ellos caminaron. Ellos no se les revela realmente Cristo hasta que Cristo resucita. Si metiere mi mano en su costado y metiere mi mano en sus heridas, y Cristo entra, atraviesa la pared y le dice, ven Tomás, mete tu mano. Y Tomás, ¡pum!, se cae y dice, Señor mío y Dios mío. Y Tomás y el Señor le dice, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Pero creyeron. ¿Cuándo usted vio a Jesús? ¿Cuándo usted vio a Jesús? Escúcheme bien. ¿Cuándo usted vio a Jesús? Antier vi a un muchacho con unas orejas así, se metió unos aros así grandísimos, una cosa así enorme, una broma feísima que a mí no me gusta. Eso fue en Santa Elena de Guairén. Y yo dije, Señor, si uno le predica a Cristo a este muchacho, el muchacho se convierte. ¿Qué va a estar uno mandándole que haga, que se quite, con tal que tenga el verbo de Dios? Que sea Dios que haga. Hablé con un árabe ahorita en Tugupita.
Un árabe que ha hecho un trabajo extraordinario, un hotel maravilloso en un pueblo, y ha hecho algo que yo no he visto en Puerto Rico, una cosa tan bonita como la que ese hombre hizo. Y yo le empiezo a predicar, escúcheme. Empiezo a predicar y entonces el hombre me dice, ya va. Yo soy musulmán. Musulmán fue el que me dijo, bueno, algo de esa cosa. Y yo le dije, yo no te estoy diciendo a ti que dejes de ser musulmán. Yo no vine a cuestionar tu religión. No, porque tú sabes que desde pequeño a mí me enseñaron que Jesús es un profeta más. Y tranquilo, no te preocupes por eso. Yo no vine a decirte a ti que dejes de ser musulmán. Yo vine a decirte a ti que recibas a Jesús en tu corazón y que le pidas a Él que si Él es Dios, se revele a tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Porque la espina dorsal de la salvación no es que nosotros vayamos a discutir con el testigo de Jehová, que vayamos a discutir con el mormón, o que vayamos a discutir, es que le revelemos el verbo. Si él se le revela el verbo, aprenderá a hablar inglés, francés, alemán, y aprenderá la salvación. Gloria a Dios. La tragedia de la religión es que no sabe el verbo. Y si tú no sabes el verbo, no sabes hablar la salvación. Esa es la tragedia de la religión. Gloria a Dios. Diga conmigo, una relación personal con Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra viviente, la palabra de vida, la palabra de salvación. Eso es lo que cambia la vida del hombre. Una relación personal. Gloria a Dios. Olvídate de tanta cosa, de tanta tontera y de tanta monguera. Imagínate una persona que trate de hablar inglés y no conozca los verbos y se ponga a hablar todas las cosas, ¿me entiendes? Sin el verbo tú no sabes lo que fue, tú no sabes lo que es y tú no sabes lo que será. Es por el verbo de Dios que sabemos lo que fue, sabemos lo que ahora es y sabemos lo que seremos en el futuro. Porque Él es el pasado, el presente y el futuro. Él fue, Él es y Él es el que vendrá. Tanta teología, tanta psicología, tanta filosofía, tantas cosas que la gente trata en las iglesias de meterse en la cabeza, cuando es tan sencillo. Tú no vayas a la oración, anda al verbo. Ve al verbo. Carolina, si quiere aprender el inglés, que vaya al verbo. Que vaya al verbo. Cuando se aprenda el verbo, se le abrirá el oído. ¿Me estás entendiendo? Amén. Es una relación con Jesús. Y ese muchacho, yo le aseguro, con toda esa cosa así que a mí no me gusta, se ve horrible. Pero si recibe a Cristo, se va para el cielo. Número 2. Él mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8, 16 al 17. Esto es mucho y muy importante. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Usted va a ver lo importante de esto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuche bien esto. Pareciera sencillo. Escúcheme, iglesia Maranata. Pareciera sencillo. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número 1, si tú no tienes ese testimonio, tú no eres hijo de Dios. Número 2, si tienes ese testimonio, gloria a Dios, ese testimonio por el pecado, por la desobediencia, puede romperse. Y puede llegar el momento, porque el único que te da comunión con Jesús, el único que te hace mantener el temor de Jesús es el Espíritu. Y el Espíritu es el que da. Tú tienes que cuidar ese testimonio. Mientras ese testimonio esté ahí, tú eres de Dios.
Si algún día ese testimonio se rompe, si esa vértebra se rompe, tú no te vistas que no vas. Esto es básico y fundamental. Esto es básico y fundamental. ¿Y eso se puede perder? Se puede perder. Puede llegar el momento que tú dejes de oír la voz. ¿Cómo Jesús supo que Él era el Hijo de Dios? Porque Él oyó la voz que dijo. Jesús no dijo que Él era de Dios porque a Él se le ocurrió. Él oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. También podríamos oír la voz que diga: este es mi Hijo, pero no estoy contento con Él. Y también podrías algún día dejar de oír la voz que diga que tú eres su hijo. ¿Dónde se oye? Aquí. Aquí uno sabe, uno sabe aquí, escúcheme, que sabe que tú eres hijo de Dios. Y esa voz se podría perder, se podría romper, se podría alejar, se podría comenzar a dejar de escuchar. Y es una alerta. Si tú comenzaste a dejar de sentirla, escúchame bien, iglesia, si comenzaste a dejar de sentirla, tírate de cabeza a llorar a Dios, para que tú puedas escuchar claramente. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué importante es esto, hermano. Estoy hablando a la gente salva, estoy hablando a la gente, el que no ha recibido a Cristo y todavía no sabe eso, quizás hoy se le revele, pero usted tiene que cuidarlo. Cuidar la voz que dice que tú, es el mismo principio. A los 12 años ya Jesús tenía testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Cuando María se lo consigue, le dice: ¿por qué te perdiste así? Él le dijo: en la casa de mi padre. Él ya sabía que Dios era su padre. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. Escuche, iglesia, dígale al que está a su lado: el Espíritu Santo. Dígaselo, abra la boca. Da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Básico, sin eso no hay salvación. Y cuando esa voz está en peligro, también el Espíritu Santo te lo dice. Escúchalo. Cuando esa voz está en peligro, también el Espíritu Santo te lo dice. Y esto es de vida o de muerte. No hay otra forma, escúcheme. No, es que es por fe. Ya yo no escucho la voz pero como no es por sentimiento, que esa voz no es sentimiento. Esa voz es necesaria para ser salvo. Sin esa voz no hay salvación. Si esa voz no está, tú no sientes seguridad. Sin esa voz no puedes tener fe, porque es esa voz la que te da la fe. Por eso, la práctica continua del pecado y hacer vivir como te da la gana. Fornicar, adulterar, hacer desastre y vivir y peco, me arrepiento y peco, me arrepiento y peco. Llega el momento que no te vas a poder arrepentir. Te funcionan los primeros 5 veces o 3 veces, pero como te saliste con la tuya, crees tú que te saliste con la tuya, gloria a Dios, y seguiste haciendo y perseverando en el pecado, llega el momento que esa voz se va. Y si esa voz se va, tú no sabes si pueda regresar. Por eso es más fácil salvar a uno nuevo que viene cundido de todos los pecados del mundo, que oyó la voz por primera vez y se enamoró de ella, que aquel que se puso a jugar
Y como escuchaba, eres mi hijo. Fue a hacerlo. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Y cuando vienes a ver, ¿y por qué no regresa? Porque no oye la voz. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si la oveja no oye la voz, queda perdida. Tremendo. Por eso tú ves y tú lo puedes notar. Tú puedes notar cuando ya la voz comenzó a apagarse. ¿Sabe por qué? Comienza a asistir a la iglesia. De repente, pum, 3 meses deja de venir. Después, cuando vuelves a escuchar la voz de la religión, no de Dios, vuelves a aparecer. Después te vuelves a desaparecer. No escuchas la voz ni de la mujer, ni de los hermanos, ni del pastor, mucho menos la de Dios. Y si tú no escuchas a Dios, tampoco me vas a escuchar a mí. Y yo no voy a perder mi tiempo llamándote por teléfono, huyéndote a tomar café rancio a tu casa. Gloria a Dios. Porque nada voy a lograr. Porque sencillamente tú no estás escuchando la voz más importante para tu vida, que es oír el testimonio del Espíritu de que tú eres hijo de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que romper con toda maldición. Hay que romper con toda maldición, con toda cosa rara y fea. Hay que cuidar ese tesoro. Hay que cuidar ese tesoro. ¿Sabes lo que es escuchar después que tú estabas perdido? Estoy hablando después que estábamos perdidos y después que no éramos hijos de Dios. Escuchar que eres hijo de Dios y tener ese testimonio aquí en tu vida. Y tú sabes cuando ese testimonio se perturba. Tú sabes cuando ese testimonio por el pecado se perturba ese testimonio. ¿Sabes o no sabes? ¿Ah? ¿Sabes cuando ese testimonio se daña y se apaga también? Y muchos están a tiempo de recuperar la voz. Pero yo he visto personas, y siempre he dado este testimonio, pero lo voy a volver a dar. Fui al hospital a las 12 de la noche a hablar con una persona que pecaba, se arrepentía, hizo desastre, hizo todo. Y cuando llego a orar y decirle, fulanito, Jesús te ama, él me dice, yo lo sé. O sea, en la mente, pero no lo puedo creer. Pero mi hermano, si tú le serviste a Cristo, tú fuiste a instituto bíblico y todo. Sí, Richard, pero no oigo la voz de Dios. No puedo arrepentirme. Arrepiéntete para que te vayas al cielo, hermano. Estás muriendo, estás falleciendo. Estaba falleciendo en el hospital. Y tuve 3 horas, escúcheme, 3 horas luchando por esa alma. Hasta que por fin le pegué un grito y le dije, quédate quieto, chico, que tus pecados te son perdonados. Hizo, eso es lo que quería saber. Oyó, Dios me usó para que él volviera a oír el testimonio. Y se murió. Y estoy seguro que se fue con el Señor. Un pastor muy reconocido, estaba en el lecho de muerte. No se quería morir, estaba aterrado. ¿Cómo un pastor puede estar aterrado en el momento de la muerte? Un hombre que guió tanta gente a la salvación. Un hombre que le abrió. Por eso es que Pablo dijo, no sea que yo habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado.
Y yo entendí allí con ese pastor. Le digo, mi pastor, si usted tiene algo que no ha solucionado con Dios, hágalo ahora. Él me hace la seña que sí. Ore allí. Y él oró. Se puso a cuenta con Dios y se murió. ¿Qué es lo que le pasaba a él? Él no tenía testimonio de que iba para el cielo. Él estaba aterrado porque él sabía que si se moría en esas condiciones iba a parar derechito al infierno. Si a un pastor le pasa eso, ¿cuánto más a una persona de él? Porque aquí Dios no hace excepción de personas. Tú no eres hijo de Dios porque seas pastor, ni eres hijo de Dios porque seas lo que seas. Lo único que te hace hijo de Dios es la voz en tu corazón que diga el testimonio del Espíritu. Él es el que dice quién es y quién no es. Y esa es una espina dorsal de la salvación. Y si esa espina se rompe, tú puedes perder tu salvación para toda la eternidad, para nunca jamás volverla a recuperar. Tremendo. Diga gloria a Dios, vaya allá. Número 3. El testimonio de nuestra conciencia. Porque nuestra gloria es esta. 2 Corintios 1, 12 al 14. El testimonio de nuestra conciencia, que con nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Vuelvo a leer, porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. O sea, Pablo como apóstol está diciendo que la gloria de él era la iglesia, y ellos eran la gloria. El tener hombres de ese calibre era la gloria de la iglesia. Así como también vosotros, la gloria nuestra para el día del Señor Jesús. Vea bien, la conciencia está hablando para el día del Señor Jesús. Cuando Jesús venga, dice que la gloria de ellos era el testimonio de su conciencia. Escúchame bien, la conciencia es muy importante. Por eso Pablo dice, escúchame esto vale más que todos los diezmos que hayas dado en toda tu vida. Hechos 24, 15 al 16 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una buena conciencia, sin ofensa, ante Dios y ante los hombres. Lo que hagamos y como vivamos, hay dos cosas que tú tienes que tener: buena conciencia con Dios y buena conciencia con los hombres. Porque tú no puedes esperar que en el día de la resurrección de Jesucristo, en el día de la resurrección, tú puedas irte al cielo cuando tú no tienes buena conciencia con gente que sabía cómo tú andabas caminando. La gente va a decir, ¿qué fue? ¿Qué fue esto? ¿Cómo es posible? Si yo sé que hizo esto, a mí me robó una plata, a mí me hizo esto, a mí me hizo esto otro. No es posible que... Y entonces él dice, como yo sé que va a haber resurrección de justos, tengo que tener buena conciencia con los justos. Sé que va a haber resurrección de injustos, tengo que tener buena conciencia con los injustos. Por esto procuro tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Porque tu conciencia tiene que tener, dice la Biblia, que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Tú tienes que, para una de las espinas dorsales de la salvación es tu conciencia. Tú sabes cómo estás. Tú sabes cómo estás caminando. Y tu conciencia, gloria a Dios, tu conciencia, escúchame, tu conciencia te dice a ti cómo tú estás. Es más, por tu conciencia, ni Dios te va a decir que no entres. Tú no te atreverás a entrar. Por eso los que van a entrar al cielo son los que tienen limpia conciencia. Tú tienes que entrar al cielo con una conciencia limpia,
Qué cosa más gloriosa, qué cosa más maravillosa, que el día final tú puedas tener una conciencia limpia y el Señor te pueda decir: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que tú no tengas que agachar la cara. La otra vez yo venía saliendo de aquí de la iglesia y venía entrando una persona, y en lo que me vio agachó la cara. Yo no sabía nada, pero yo le digo: hey, ven acá, ¿por qué tú agachas la cara? Después hablamos, papá. No, después hablamos no. ¿Por qué agachas? ¿Qué lo acusó? Yo no sabía nada. ¿Qué lo acusó? Su conciencia. Después me dijo: bueno, si eso es conmigo, un ser humano sujeto a pasiones, un ser humano imperfecto como yo. Él se sintió así. ¿Cómo tú crees que nos sentiremos el día que aparezca por esa puerta en el cielo el Rey de Reyes y Señor de Señores, con los ojos como llama de fuego? ¿Quién podrá mantener la cabeza en alto con una limpia conciencia? Yo no sé si yo estoy bendiciendo a alguien esta mañana. Yo los veo así como que si ustedes no están recibiendo, no sé. Los veo así como, o es que están ahí con... Están como quien lo está inyectando. Afloje la nalga, vamos, afloje la nalga. Para ponerle la inyección como es. Vamos, pa, alcohol y tranquilo que yo tengo la mano liviana. A tumbar las dos piernas. Gloria a Dios. Todo el mundo está así. Imagínese si con esta prédica usted no sabe si todavía. Imagínate tú, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar nuestra conciencia y clamar la sangre de Cristo sobre nuestra conciencia. Que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia de obras muertas. La conciencia es una bendición, porque la conciencia es la voz. La conciencia puede oír tu propia voz. La conciencia puede oír la voz de tu corazón. Y la conciencia puede oír la voz de Dios. Si la conciencia se encallece, puede llegar el momento que tú no escuches ni la voz tuya, ni la voz de Dios, ni la voz de nadie. Y puede llegar el momento que ya tu conciencia se cauterice. La Biblia habla de la conciencia cauterizada. Y la conciencia cauterizada es aquella conciencia que su membrana, podemos hablarlo así, su membrana se endureció de manera que ya no escucha. Porque Dios puso la conciencia en el ser humano para que el ser humano responda a la moral y a la justicia de Dios. Si yo entro al cuarto de Daniela y la veo, o de Rebeca, y la veo en ropa interior, yo no salgo todo perturbado. Disculpa, hija, yo salgo tranquilo porque esa es mi hija. Y mi conciencia es que esa es mi hija. Si mi conciencia se dañara y se pervirtiera, Dios me libre de tal cosa, entonces es que pasaría otra cosa. Pero la conciencia del ser humano, el hombre es su conciencia. Tú eres tu conciencia. Aleluya. Tú eres tu conciencia. Tu conciencia se habitúa. Decía el apóstol Don Rosario que él en su iglesia tenía el púlpito con ruedas. Entonces él llegó a otra iglesia y él trató de rodar el púlpito, porque para su conciencia el púlpito rodaba. Pero el púlpito no rodó porque no tenía ruedas. Pero él inconscientemente, por su conciencia, trató de rodarlo, porque ya en su conciencia estaba habituado que el púlpito rueda. Porque tú eres tu conciencia. Si tú en tu conciencia metes santidad, tú vas a ser santo. Si tú en tu conciencia metes obediencia, vas a ser obediente. Si tú en tu conciencia metes amor, tú vas a tener amor. Si tu conciencia, gloria a Dios, tú metes, gloria a Dios. Pero si tu conciencia hay porquería va a salir. Por eso es que tú ves que gente que no le puede servir al Señor, ellos tratan y vienen a la iglesia y se sientan de vez en cuando y desayunan con el pastor. Pero no pueden. Dígalo ahí. Pero sí vas a poder. Porque te estamos cambiando la conciencia hoy. ¿Entiendes? Porque el hombre es su conciencia. Por eso que el testimonio de nuestra conciencia. Número 4, un corazón seguro. Espina dorsal de la salvación, un corazón seguro.
Primera de Juan 3, 19 al 24. Esto conocemos que somos de la verdad. Escúcheme bien. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Dice, si nuestro corazón nos reprende. Vea lo lindo de Dios. Dios nos dio tantas vértebras hermosas para que sostenga nuestra salvación, se sostenga. Si yo no tuviera columna vertebral, si yo no tuviera espina dorsal, yo no me podría sostener delante de ustedes ahorita aquí. Gloria a Dios. Así mismo en nuestra salvación, el Señor le puso el verbo. El Señor le puso el testimonio del Espíritu. El Señor le puso el testimonio de la conciencia. Y el Señor le puso un corazón seguro. Tú tienes que tener un corazón seguro, porque Dios te habla por la conciencia y te habla por el corazón. Dios te habla por la conciencia y Dios te habla por el corazón. Y tú sabes en tu corazón. No sé cuánto ustedes, Dios le ha hablado. Cuando yo sé que no estoy caminando correctamente, no estoy haciendo las cosas correctamente, mi corazón me lo dice. Yo sé en mi corazón cómo estoy. Escucho aquí la conciencia, escucho el corazón, escucho el testimonio del Espíritu. Mano, si me pierdo es porque me da la gana. ¿Qué me dice usted? Si terminó perdido es porque me da la gana. Un corazón seguro. ¿Qué cosa? Dice la Biblia que afirmemos nuestros corazones. ¿Sabes lo que es ser un cristiano con un corazón firme? En estos días vino una hermana que se congregaba aquí, una morenita ella. Espero que no escuche por la radio, porque yo siempre digo que espero que lo escuche, pero ahorita espero que no lo escuche, porque ese no es mi problema. Ella no es mi problema son ustedes. Una negrita que dice que es profeta. Espero que nadie se vaya siguiéndola, y si se va siguiéndola, entonces ella se mete que es pastora y que es profeta. Él vino a hablar antier conmigo. No, porque es profeta. Yo le estoy diciendo, ¿tú estás segura que eres profeta? Sí, yo soy profeta. Ah, bueno, está bien. Yo no me voy a poner a pelear contigo porque no seas profeta. Eso sí, siempre y cuando no profetices aquí. Amén. Tampoco te voy a perseguir para que no pastorees. Pastorea si te da la gana. A quien tú dañes, eso es tu asunto. Y a quien no dañes, eso es tu asunto. Gloria a Dios. Después que salió de aquí, que me dijo, ay pastor, qué lindo, tal. Salió, no es sincera, no es hipócrita. Ya me reuní con el pastor, mandó un mensaje, ya me reuní con el pastor. Y fue muy difícil, nada, si te la puse facilita, muchacha. Es más, me hicieron un favor con llévate. Porque hay gente que no afirma el corazón. ¿Sabes lo triste que hay? Muchas veces en la misma iglesia, que tú formas gente. Y espero que ustedes se cuiden. Porque un verdadero creyente nunca se divorcia de su padre espiritual. ¿Cómo Dios puede ver? ¿Cómo Dios puede ver con agrado una persona que... Y por eso le digo, cuídense. Ustedes empiezan a hacer cosas para Dios a sus propias expensas, sin la dirección de su padre espiritual. El día de mañana terminan dándole 2 patadas, como le pasó a muchos allá que están en Estados Unidos. Doy gracias a Dios por Darlene, doy gracias a Dios por Brimito, doy gracias a Dios por Lubin, doy gracias a Dios por Miguel Áñez, que está en Estados Unidos, y si se me escapa alguno otro tal. Pero qué tremendo para un pastor ver a una gente que cuando estaban aquí conmigo decían que yo era su padre espiritual.
Pero como ahora están congregándose en otra iglesia en Estados Unidos, ya actúan como si nunca conocieron a uno. Porque ya pertenecen a otro ministerio y ya sé. Pero cuando uno realmente es hijo, el hijo nunca deja de ser hijo. Y como yo no soy almático ni sentimentalista, yo no me echo a llorar, pero me da tristeza. Hoy voy a hablar en la tarde de la pobreza, de la actitud de pobre. Hay gente, hermano, que nunca dejará de ser pobre, porque la pobreza es una actitud del corazón. Por eso, mire, aunque era parte del mensaje de la tarde, pero voy a decir una cosa. Un corazón seguro trae prosperidad. Mucha gente no avanza económicamente porque nunca afirmaron. ¿Usted cree que un corazón firme en Jesús, una persona va a seguir siendo pobre? Dios tiene que bendecir y derramar bendición sobre una persona que afirmó su corazón en Jesús. Yo no persigo aquí a nadie, ni controlo. No es mi estilo vivir controlando a la gente. Pero me preocupa cuando la gente comienza a hacer cosas para Dios a sus propias expensas y no bajo la cobertura de su Padre espiritual. Porque tarde que temprano el corazón se envanece. Dice la Biblia, por eso dice la Biblia que es necesario que el que hace las cosas no sea un neófito. Un neófito es un recién haciendo las cosas, porque no sea que envaneciendo se caiga en el lazo del diablo. El corazón se envanece y se daña. Por eso nosotros los pastores tenemos que aprender a formar a la gente. Amén. Wow, este punto es uno de los más importantes. Escúcheme bien. Vea, espina dorsal de la salvación. Una mente, escúchame, la mente. Escucha, la mente. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Sabías tú que Dios prueba tu mente? Dios sabe lo que estás pensando ahora. Diga, el Dios justo prueba la mente. Tu mente está sujeta a prueba. Quien controle tu mente controlará todo tu cuerpo. Si Satanás controla tu mente, controlará todo tu cuerpo y dañará tu salvación. La mente es importante, por eso es importante la información que tú le metas a la mente, lo que ves en la televisión, lo que habla, lo que percibe. Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Escudriña la mente. Dios se toma tiempo para escudriñar tu mente. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vea cómo Dios actúa y cómo Dios va armando esa columna vertebral. Primero, conocer el verbo. Segundo, el Espíritu da testimonio. Tercero, la voz de nuestra conciencia. Número 4, un corazón firme, seguro. Y número 5, una mente aprobada. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabías tú, hermano, que en cuanto a Dios se refiere, tu mente se puede dañar de tal manera que Dios termine desechando tu mente? Y ya no hay manera de que seas salvo, porque esa mente ya Dios no la puede limpiar. Ya esa mente Dios no la puede cambiar. Ya esa mente Dios no la puede transformar. Por eso tú tienes que cuidar tus pensamientos. Cuando venga el mal pensamiento, deséchalo. No le des lugar a la porquería. Limpia tu mente.
con la sangre de Cristo, con la confesión de la palabra. Renueva tu mente. La Biblia dice, por la renovación de vuestro entendimiento. La mente hay que renovarla con la palabra. Confiesa la palabra. ¿Cuántos versos te sabe de sanidad para echar fuera la enfermedad? ¿Cuántos versos te sabe de santidad para ser santo? ¿Cuántos versos te sabe? ¿Cuánta palabra hay en tu mente? ¿Cuánta revelación del verbo hay en tu mente? ¿Piensas en las cosas de Dios o piensas en las cosas de la carne? Porque dice la Biblia, como piensa el hombre en su corazón. Dije anteriormente que el hombre es su conciencia, pero el hombre también es su mente. Como está en tu mente, así tú eres. Tú no eres más nada que lo que está en tu mente. Tú eres una copia exacta de lo que está en tu mente. Y te voy a decir algo, tú tienes que renovar tu mente cuando recibes a Cristo, porque en tu mente hay una copia exacta de la vieja criatura. Y si tú no renuevas tu mente, terminas reproduciendo en la iglesia el mismo malandro de la calle, la misma sinvergüenza de la calle, las mismas vagabunderías de la calle. Claro, un poquito más estilizada y con Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Con un poquito más de estilo, tú sabes, ¿no? Y doctrina. ¿Sí? Porque en la mente hay una copia exacta. Porque como piensa, diga, como piensa. Porque la mente está íntimamente relacionada con el corazón. Gloria a Dios. Como piensa el hombre en su mente, así es en su corazón. Como piensa el hombre en la mente, así es en el corazón. Por eso tú ves tanto evangélico malamañoso. Y número 6, una vida en el Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley, creo que viene ahora, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en el cuerpo de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Diga conmigo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, porque los que son de la carne, pero piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? Amén. Y vosotros, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ve, tú eres evangélico, tú eres cristiano, pero si te ocupas de la carne, ¿qué? Así seas evangélico, así seas cristiano, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Amén. Dale. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Eres evangélico, eres cristiano, pero los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque, escucha, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, no se sujetan. No solamente es que no se sujetan, es que no pueden. El que vive en la carne, así sea cristiano, no puede sujetarse a Dios. No puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no puedes agradar a Dios, tampoco el testimonio del Espíritu lo tienes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, tú tienes que tener el mismo Espíritu de Cristo. Y si no lo tienes, sencillamente no eres de Él, no eres de Él. Pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está ahí, pero está muerto. No para comer carne, no para dormir, no para gozarse, no para alegrarse, no para casarse, no para tener sexo con su esposa. No, él no está muerto para eso, pero está muerto a causa del pecado. Para el pecado sí está muerto. El Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos en Cristo Jesús, entonces no deja la carne ahí rancia, no deja la carne ahí insípida, no deja la carne dañada. No. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos
a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque ya no le debemos nada al pecado, ya Cristo pagó la deuda. ¿Ok? Pero si vivís conforme a la carne, moriréis, así sea evangélico. Mas si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu haces morir las obras de la carne, porque las obras de la carne no se van inmediatamente. Las obras de la carne hay que hacerlas morir por el espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué le parece? Amén. Padre. Rápidamente para ir culminando. Gálatas 5, 16, 26. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque tú puedes escoger, tú puedes decidir satisfacer. Porque ¿qué es pecado? Pecado es gratificar mis apetitos y mis deseos antes que satisfacer la voluntad de Dios. Eso es pecado. Por eso dice Pablo, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, si quieres pecar, el espíritu se opone para que no haga lo que quiere. Pero si quieres orar, la carne se opone para que no hagáis lo que quiere. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa cuánta Biblia te sepa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y número 7 y último, la comunión con el Espíritu Santo. Muy importante, Efesios 4, 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin o con el propósito de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, no contristéis. Es muy importante que si tú llegaste a la iglesia, ya dejes de decir malas palabras, ya dejes de decir grosería, ya empieces a educar tu vocabulario. Ya tú tienes que aprender a hablar para dar gracia a los oyentes, porque cada vez, por más que tú no quieras que tú digas una mala palabra, aunque ya seas salvo, vas a causar ruido en tu conversación. Tú tienes que empezar a dar testimonio de tus palabras. Amén. Por eso dice, ves, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que te escuchen bonito. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque si tú contristas al Espíritu Santo, quiebras esa vértebra. Gloria a Dios, el día de la redención te falta esa vértebra. No podrás entrar caminando ni arrastrándote al reino de los cielos. Tremendo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de venirnos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Juan 16, 12 al 15. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que también han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Cómo tú vas a saber la salvación? Si no hay quien te la diga, si no hay quien te la explique, si tú alejaste. Y eso es peligroso, porque si tú logras alejar al único que es el albacea, el tutor, el guía, si tú logras alejar al Espíritu Santo, ¿quién te conducirá a las moradas eternas?
¿Cómo te presentarás? Porque aunque Jesús es el Salvador, nadie le dice a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo esto es una religión. Sin el Espíritu Santo esto no tiene valor. Sin el Espíritu Santo nada se puede hacer. Solamente con el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que cuidar, porque tu vida nueva, escúchame y termino con esto. Yo no sé si yo vi a algunos así como que, que termine ya. Bueno, si usted está así, usted es demasiado salvo, debe ser. Sí, ¿verdad? Caramba, ya. Cuidado y te sale volando ahorita de aquí. Mosca ahí me rompe el techo. ¿Sí? Porque hasta yo que estoy predicando este mensaje, Dios me está hablando. Hasta yo que estoy predicando este mensaje, tengo que arreglar algunas vertebritas ahí. Cuidado si no la columna completa. ¿Cuántos discos se te han roto? O que se desgasta. Y hay evangélicos que viven unos dolores en la espalda espiritual. Unos dolores, tú sabes que cuando se le desgastan los discos, ay, aquellos dolores, no me deja dormir, ay, el pastor no me saludó. Sí, pero no te saludé a ti porque te saludé ayer, pero ayer no saludé a aquel y aquel no se endemonió. Entonces aquel que no lo saludé hoy, no te saludé a ti. Amén. También lo que tú no pensaste es que yo me quedé pensando, ¿por qué tú no me saludaste? Ay, ese dolor en la espalda. Ay, no tengo ganas de ir al culto. Tengo ganas de ir al culto. Estoy frío. Estoy desanimado. Yo no conozco esa palabra. Tengo 18 años predicando y jamás usted me ha visto aquí desanimado. He pasado tormentas, he pasado batallas, he pasado pruebas. Me han traicionado y no me he desanimado por eso. Gente que decía que me amaba, el día de mañana me abandonó. Y aquí estoy, trabajando, adelante. Si la iglesia está llena hasta atrás, como siempre está, gracias a Dios, estoy contento. Y predico animado. Si algún día está por la mitad, predico con el mismo ánimo, la misma alegría, el mismo gozo. Dolor en la espalda, nadie me ayuda. Es que nadie sabe lo que yo siento. Y tú tampoco sabes lo que sienten los demás. Entonces estamos iguales. Gloria a Dios. Estoy deprimido. Tengo insomnio. Porque no oras, porque si oraras te da sueño. Ora para que tú veas que se te quite el insomnio de un solo golpe. Acostúmbrate a orar todos los días y el diablo de insomnio va a decir, yo me voy de aquí porque yo necesito que este tipo duerma. Gloria a Dios. Te deja al marido, eche para adelante. Eche para adelante, no se pare. Duele, sí duele, esa cosa duele tremendamente. Gloria a Dios. Te dejó la mujer, eche para adelante. ¿Qué duele? Sí, esa cosa duele. Uno prefiere que la mujer se muera y no que lo deje. Gloria a Dios. Si se muere son 2 meses llorando. Si te deja son 4 años ahí flaquitico, ahí como una lombriz. Yo no estoy diciendo que nadie se muera. Estoy hablando del egoísmo del ser humano. Es tan grave que el ser humano. Pero ¿qué uno hace? La salvación te sostiene. Porque cuando una persona tiene espina dorsal, nada lo dobla. Por eso dice la Biblia, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad era una cuestión que pone al hombre enterizo y no le permite doblar. Cuando le zumbaban la espada, por más que quisiera, no dobla. Porque tiene el cinturón de la verdad.
Amén. Eso es. Y uno echa para adelante. Pero si tú descuidas alguna vértebra de esta, escucha este mensaje 20 veces otra vez, porque en algún momento lo vas a necesitar. Escúchalo, escúchalo. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie un momento. Oh, Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Diga conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te pido que por favor tú me ayudes a mantener una espina dorsal saludable, tanto en lo físico como en lo espiritual. Señor, yo declaro, te pido perdón por todas las cosas de mi vida espiritual que he dañado. Perdóname. Yo sé que fallé, yo sé que la embarré, pero te pido que me ayudes y tengas misericordia de mí, en el nombre de Jesús. Lávame con tu sangre, ayúdame. Amén. Puede sentarse un momento. Escúcheme. Para terminar este mensaje, algunos secretos para recuperar y reparar la espina dorsal. Mire, el Señor me lo está dando ahorita y no puedo dejar de dárselo. Le estoy dando la receta incompleta. Número 1, recupera tu relación con el Espíritu Santo. Y séle sincero: Espíritu Santo, mira, estoy en esto, y yo sé que eso te ofende y te contricta. Te pido ayuda, Espíritu Santo. Ayúdame a arrepentirme. Hay cosas de las que tú no te vas a poder arrepentir solo por el Espíritu Santo. Por más que tú quieras y sepas que es malo, tú no vas a poder. No puedes, no tienes la capacidad. El único que te puede ayudar y dar convicción de pecado es el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo yo sé que no estoy perdido todavía? Si tienes convicción de pecado. Porque si tienes convicción de pecado es porque el Espíritu Santo, si tú no tuvieras el Espíritu Santo, ni siquiera tuvieras convicción de pecado. Número 1, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Número 3, pídele al Espíritu Santo que te ayude a orar. Así embarrado como estás en pecado, como si estás mal, pídele. Porque sin oración no se puede vencer el pecado. Tú no vas a poder limpiarte por ti solo. Comienza a orar así. Anda delante de tu Padre desbaratado así como estás. Órale a Dios: Señor, ayúdame a acomodarme. Ayúdame a acomodarme, Señor. Ayúdame a acomodarme. Para que tú veas que en cualquier momento, ¡paz!, se va a quebrar y vas a poder sentir el arrepentimiento que liberará tu alma nuevamente y lo hará salir de esa iniquidad. Número 3, pide al Espíritu Santo que renueve el temor de Dios en tu vida. Señor, dame temor de Dios. Señor, dame temor de Dios otra vez. Señor, por favor, ayúdame a tener temor. Te lo pido, Espíritu Santo, dame temor de Dios. Número 4, busca comunión con los hermanos, no te alejes. Gloria a Dios. Yo no dije que busques comunión con la chismosa de la iglesia. No, con esa no. Por favor, con esa no. Yo no te dije que busques comunión con el sinvergüenza de la iglesia, con el vagabundo. No, busca comunión con los hermanos santos, con los líderes. Pide ayuda, abre tu boca, ayúdenme, oren por mí, que te pongan mano con aceite, que te ministren, que te echen fuera el demonio. Número 5, confiesa tus pecados con alguien, no con todo el mundo, no con cualquiera que te vaya, porque el hombre no perdona y el hombre acostumbra a patear y a avergonzar, pero tú puedes pedir perdón a alguien que te ayude y que te tienda la mano y que te pueda bendecir. En el nombre de Jesús.